Si piensas en una persona refugiada, seguramente lo que te viene a la cabeza es alguien que huye de su país porque está bajo amenaza, que huye de una guerra o de un conflicto armado. A veces se va de manera definitiva cuando el territorio ha sido totalmente destruido, pero en la mayoría de los casos quieren regresar. Pero ¿qué pasa cuando la violencia que obliga a alguien a huir de su casa no viene provocada por balas o bombas? Corres el riesgo de coger leptoespirosis, alguna enfermedad de la piel o algo así, porque está todo muy sucio y los desagües no funcionan bien. Sino de algo cuya fuerza es cada vez más incontrolable, sobre todo por los efectos del cambio climático. Hablo de la naturaleza. Entonces, cuando hay un tifón, y ni siquiera un tifón, solo con lluvias fuertes, las ciudades se inundan y está todo muy sucio. En muchas zonas del sur global esto ya es una realidad. En Filipinas, los tifones y las fuertes lluvias inundan las ciudades. Allí, el agua no solo arrastra suciedad y desechos. Mucha gente se está viendo obligada a escapar de las peores consecuencias de fenómenos que son cada vez más extremos y más destructivos. Filipinas está junto al Océano Pacífico y es un archipiélago de más de 7.000 islas. Por nuestra posición estratégica experimentamos al menos 20 tifones al año. Eso es un montón. 20 typhoons a year, and that's a lot. Con un nivel del mar que no para de aumentar, con cada nuevo tifón e inundación, el agua va anegando sus casas y sus tierras de cultivo, dejando a la gente sin medios para vivir, incluso poniendo en peligro sus vidas. ¿Las leyes internacionales amparan a los desplazados climáticos? ¿Estamos preparados para estas migraciones? ¿Podremos vernos en una situación parecida en los países occidentales? Soy Marta Plazuelo, periodista de Radio Nacional, y creo que esto merece una explicación. I currently live in Spain. Sarina, a la que hemos escuchado al principio, es una víctima colateral del cambio climático. Aunque no ha perdido su casa en la isla de Mindanao, no puede volver a Filipinas. And this is because at the moment I cannot yet go back to the Philippines. En su país, Sarina es considerada una terrorista. Tuvo que huir de Filipinas por defender a las comunidades que sufren directamente las consecuencias del calentamiento global y por enfrentarse al gobierno filipino. Todos sabemos que las vidas de los agricultores, la comunidad campesina y los pueblos indígenas están muy arraigadas a sus tierras. Sarina es abogada y ayuda a las comunidades indígenas, a los agricultores y pescadores que viven de la tierra en áreas rurales y costeras de la isla de Mindanao. Ella defiende que el gobierno no hace lo suficiente para proteger a la población de los efectos del cambio climático. En ese sentido, tratamos de centrarnos en lo que necesitan abordar, no solo el cambio climático, sino también su sustento y su bienestar, porque ambos están interrelacionados. La gente cada vez vive más expuesta y con menos recursos. No pueden protegerse frente a los tifones e inundaciones que azotan al archipiélago filipino unas 20 veces al año. Así que, si son expulsados de sus tierras, ya sea mediante políticas estatales o la acción del clima, también pierden su forma de vida, su cultura y sus medios de subsistencia. Sin tierra que trabajar ni un lugar seguro donde vivir, estas familias se verán forzadas a huir de su casa como si hubieran sufrido una guerra. El cambio climático los ha expulsado. Y además, estas personas no pueden pedir refugio en otros países porque no existen mecanismos para hacerlo. Cuando hay sequía o hay elevación del nivel del mar, degradación de la tierra. Beatriz Felipe es ambientóloga y doctora en Derecho. Que poco a poco va afectando la vida de esta persona y tiene que marcharse. Ella investiga sobre la movilidad humana causada por desastres medioambientales y cambio climático. En los años 50 vio la luz la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. En este texto, decenas de países de la ONU definieron qué es ser una persona refugiada y las normas y los derechos que las amparan. Hoy, más de 140 países se acogen a este documento. Son 5 motivos: raza, religión, nacionalidad. Hay 5 supuestos por los que se reconoce a alguien que huye de su país como una persona refugiada.
ser perseguido por cuestión de raza, de religión, por su nacionalidad, por pertenecer a un determinado grupo social o por sus opiniones políticas, como es el caso de Sarina. Sin embargo, en el Estatuto de los Refugiados no se mencionan las causas climáticas. Es importante aquí entender que cada palabra cuenta. ¿Qué pasa cuando los motivos son ambientales o climáticos, no? ¿Qué pasa con los vecinos de Mindanao? Que no encajan en todas estas cosas. Esos fundados temores de persecución por motivos ambientales o climáticos son complicados. ¿Quién es el persecutor? Tenemos 5 motivos muy claros donde no encaja tampoco, y también el tema de estar fuera del país. La mayoría de los casos ocurren dentro de los estados, con lo cual es complicado. Por lo que a nivel legal y según el convenio, el cambio climático y los motivos medioambientales no son factores de riesgo para las personas o ni siquiera un motivo válido para irse de su hogar. Cuando se les pregunta a las personas migrantes por qué se han ido, casi siempre se habla de motivos económicos, laborales. No hay trabajo aquí, no hay un futuro para mis hijos, no hay comida, represiones políticas, no puedo defender mi territorio, ¿no? Esto son cosas de las que se hablan. Incluso los propios migrantes muchas veces no asocian su desplazamiento directamente con el cambio climático. Sin embargo, el acabar de relacionar el no tengo trabajo o no hay comida con hay una sequía que en los últimos 20 años nos ha dado unas pérdidas tremendas y no tenemos que comer, y esa sequía se debe a la crisis climática, son pasos que no se suelen comentar. Filipinas es uno de los países con más desplazados internos y más de la mitad de esos desplazamientos fueron causados por desastres, la mayoría relacionados con el clima. Podemos intuir que hay algunas zonas del planeta que no se va a poder vivir bien en ellas, y que si se va a vivir, no se va a vivir en las condiciones adecuadas. Los sitios donde vivían se han visto afectados por inundaciones, tormentas, sequías o incendios forestales. Yo creo que en algunos lugares, aunque es triste, es posible que no se pueda seguir viviendo por mucho que se haga. ¿Y aquí se podrá vivir? Solemos pensar que las zonas más afectadas por la crisis climática están muy lejos de nosotros. Hay unos 12.000 kilómetros entre Filipinas y España, pero el cambio climático es un problema global. Esto no es Filipinas, es España, concretamente Almería. Aquí también cada vez son más comunes los fenómenos meteorológicos que afectan al campo y a las cosechas. ¿Nos podríamos ver en una situación parecida a la que viven en Mindanao? Es que los ciclos son más severos. Más severos, por ejemplo, en cuánto dura un periodo sin lluvia. Eso cada vez se ve con más naturalidad. Andrés lleva toda la vida trabajando como agricultor en Almería y es miembro de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Hay un factor que es que nos hemos quedado sin otoño y primavera. Cultivos como los de Andrés han sido el sustento de muchas familias durante generaciones. En los últimos años, las condiciones climáticas no lo están poniendo nada fácil para trabajar en este oficio. No hay transición, o sea, pasas de hacer frío a hacer calor. Me cuenta que aunque el campo siempre ha estado sometido al clima y sus cambios, la situación es más grave que nunca. En la agricultura se necesitan los ciclos de la naturaleza, se necesita, porque los ritmos de los cultivos y los ritmos de las plantas, sobre todo los cultivos permanentes, están muy basados en los ciclos normales, ¿no? Históricos. Muchas plantas no soportan esos cambios tan bruscos. Todo esto hace que cada vez haya más incertidumbre sobre el futuro de las cosechas y sobre quién las va a trabajar. Algunos agricultores tiran la toalla porque no pueden continuar con unas condiciones tan difíciles. Mira, el abandono está a la orden del día. Es crítico, ¿no? Es evidente, ¿no? Y lo peor no es el abandono. El problema es que en esa explotación no viene nadie detrás. Como Andrés, mucha gente que vive del campo se pregunta si se puede seguir viviendo de estos cultivos en nuestro país. Porque todo no se puede llevar a regadío, es imposible, no habría agua, sería una barbaridad, por mucho que existan sistemas de ahorro de agua. Pero lo cierto también es que el cultivo de secano te genera una incertidumbre sobre la obtención de cosechas muy grandes, ¿no? Entonces, no sé, el futuro del cultivo de secano con el cambio climático, con las condiciones extremas, se está poniendo muy difícil. Eso realmente ahí es donde está la pérdida, ¿no?
Este es solo un ejemplo de la situación en el campo en una zona muy concreta del sur de España. Pero las ciudades y los pueblos también se ven afectados por el cambio climático. ¿Se está preparando a la población para lo que puede venir? But then the state policies are not as effective in protecting. Aunque no se puede controlar la fuerza de la naturaleza, sí se pueden implementar medidas que eviten peores consecuencias o que permitan anticipación. Algo que no está haciendo el gobierno de Filipinas, según cuenta Sarina. No se está protegiendo al medio ambiente ni a la población filipina. Lo que queremos que haga el gobierno filipino es reforzar las políticas que protejan a las comunidades afectadas y al medio ambiente. Sabemos que prevenir es mejor que curar. ¿Y aquí? Puede sonar raro, pero en una ciudad de España están preparados por si llegase un tsunami. El simulacro de maremoto, Andalucía, está en riesgo moderado de sufrir un tsunami. Comunicarlo con la suficiente antelación. En Cádiz, el plan de emergencia ante el riesgo de maremotos es una forma de anticiparse a una gran ola. Por eso hemos hecho como varias indicaciones muy sencillas. Bruno García es el alcalde de Cádiz. El ayuntamiento ha trabajado para que este plan de evacuación enseñe a sus vecinos las claves de cómo actuar ante un tsunami. La primera es que efectivamente si existe un terremoto hay que estar en alerta, ponerse en alerta. Estar en alerta, evitar coger el coche o el ascensor, buscar una radio y subir rápidamente a un sitio elevado, mínimo un cuarto piso. Porque puede venir una ola después del terremoto. Un tsunami es una serie de olas de grandes tamaños que son causadas por desplazamiento abrupto de una gran masa de agua. En Cádiz el riesgo ha estado siempre presente por los movimientos tectónicos. De hecho, en 1755 hubo un gran tsunami provocado por un terremoto en Lisboa. Me lo explica María Teresa Pedrosa, que es geóloga marina e investigadora de la Universidad de Granada. Y normalmente son debido a terremotos submarinos, que es como la causa, si dijéramos, más generalizada, más común. Aunque el cambio climático no es una causa directa de los tsunamis, sí hace que sus consecuencias sean mucho peores. El aumento de la temperatura en la Tierra provoca que el nivel del mar suba, también en las costas de Cádiz. Sí, realmente el aumento de la temperatura global y del calentamiento climático directamente relaciona el aumento del nivel del mar, con lo cual agrava la situación en caso de haber eventos de tsunami. El evento sería más catastrófico porque la entrada de la ola, al haber un aumento en el nivel del mar, pues llegaría a distancias mayores. María Teresa investiga la situación en el Ártico y ha observado que podría haber conexiones realmente potenciales entre el calentamiento global y los tsunamis. Aumenta el nivel del mar por la desglaciación de los casquetes polares principalmente, y esto sí puede ser precursor de la inestabilidad de las laderas submarinas, dando lugar a estos deslizamientos y que generan tsunamis. Si mañana un tifón o una inundación asola tu ciudad, a lo mejor consigues salvar tu vida, pero habrás perdido tu casa, lo que puede hacer que tú también te conviertas en una persona desplazada. They evacuate. No, they evacuate to, let's say, to a different community or to the nearest barangay hall. La pregunta para muchas personas que viven en zonas de riesgo no es cómo, sino cuándo tendrán que irse. Además, si estas personas deciden marcharse de su país, te recuerdo que no hay una figura jurídica que les ampare por motivos climáticos. ¿Qué pasa con el Estatuto de los Refugiados del que te he hablado antes? Se ha propuesto que se incluyan los motivos ambientales o climáticos dentro de esos 5 motivos, pero esto es muy complicado. Es muy complicado porque, según me cuenta Beatriz, para que esto cambie, decenas de países tendrían que ponerse de acuerdo y no parece algo viable a corto plazo. Realmente los estados tendrían que tener la voluntad de hacerlo. Pero cambiar el Estatuto del Refugiado no sería el único camino para proteger a estas personas. Habría otras vías más sencillas y más rápidas para poder garantizar sus derechos. Podríamos ir a la directiva, por ejemplo, de protección temporal.
Se puede hablar de visados climáticos, podemos hacer acuerdos bilaterales entre países. Por ejemplo, a nivel europeo o entre dos estados. Y aplicarla en casos de desastres donde las personas necesitan marcharse de su país al menos durante un tiempo y luego extenderlo un poco. Hace más de 10 años, un hombre llamado Ioane Teitiota se vio obligado a huir de su país. Igual que hemos estado viendo hasta ahora, fue por culpa del cambio climático. Él es un ciudadano de Kiribati, que es un pequeño estado insular del Pacífico, pequeñas islas coralinas, afectadas por elevación del nivel del mar, tormenta, falta de trabajo, problemas de salud para él y para sus hijos. Las condiciones en su tierra fueron empeorando hasta que ya no podía seguir viviendo allí y decidió buscar trabajo en otro país. Él se fue a vivir a Nueva Zelanda, allí con un permiso de trabajo. Vivió muchos años, se casó, tuvo sus hijos, pero seguía teniendo residencia asociada que estaba trabajando. Cuando acabó su contrato, Teitiota no podía quedarse en Nueva Zelanda. Volver a su país de origen no era una opción, así que decide pedir asilo como refugiado. Pero el país se niega. ¿Te acuerdas de los 5 motivos de antes? Pues Teitiota no cumplía ninguno de los requisitos, por lo que lo mandaron de vuelta a Kiribati. Pero en 2020 su caso llegó al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Lo que dijo el comité, fue que quizás en unos 15 años podrá llegar a entenderse que si los estados no actúan conforme a la protección ambiental y climática, el derecho humano a la vida de las personas podría estar en riesgo y se debería activar el principio de no devolución. Aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU no le da la razón a Teitiota, sí que considera que esto puede sentar un precedente para los casos futuros en los que tengan que emigrar por razones climáticas. Que no se puede devolver a nadie a un lugar en el que su derecho a la vida esté en peligro. We and many other human rights lawyers and human rights activists. Sarina no se rinde. Sigue trabajando a la distancia por los derechos de esas personas que defendían Mindanao cuando todavía podía vivir allí. Pone empeño en que las cosas cambien algún día, antes de que sea tarde. And at the same time allows me to continue my work on a different level, a different sphere. Para Beatriz, el futuro no pinta bien, no solo para las comunidades como las de Filipinas, sino para todo el planeta. A pesar de esto, cree que es importante seguir luchando para ampliar la figura del refugio y buscar otros mecanismos de protección más rápidos y más efectivos. Esto es un poco utópico realmente, pero para mí me parece que no se puede tirar la toalla y que hay que seguir desarrollando también políticas de cooperación que permitan a las personas adaptarse a vivir con climas un poquito o más extremos en general, pero yo creo que hay que intentarlo, porque al final, como te digo, la mayoría de las personas no quieren marcharse. Todo esto ante la incertidumbre de cómo evolucionarán unos movimientos migratorios empujados por el cambio climático que ya son una realidad. Beatriz cree que todavía se puede hacer algo para afrontarlo. Y yo creo que con unas políticas realmente de mitigación, de adaptación y de pérdidas y daños justas, creadas de manera colectiva, con una financiación y con un consentimiento y escuchando muy bien qué es lo que quieren las personas, podríamos llegar a salvar muchas zonas del planeta en las que todavía se podría llegar a vivir. Esto merece una explicación es un podcast del equipo de audio digital de RTV Noticias y yo soy Marta Plazuelo. Este capítulo no hubiera sido posible sin la ayuda y la visión de Marta Vicedo y del resto del equipo. Ya estamos trabajando en el próximo capítulo. Mientras tanto, os esperamos cada miércoles con una nueva entrega de Diario de Ucrania. ¡Hasta pronto!